Mm. Listo. ¿Cómo te fue el fin de semana del Buen Fin? Ay, muy pesada, demasiado pesado. Pero sí tuviste buenas ventas. Sí, la verdad Sí. sí no me puedo quejar. Estuvo muy bien. Ah, bueno. Lo importante es que Sí, tú fue un poquito pesado por el horario, pero bueno. ya en la quincena sonreirás. Y sí, oh, eso sí, la verdad. Bueno, vamos a la clase del viernes pasado, la tienes que ver en las grabaciones, ¿sale, Liz? Ok, Y hoy vamos a ver un tema que se llama doctrinas económicas de la economía. Liz, este punto es muy ajá, importante porque te voy a decir que es una doctrina. Fíjate bien lo que está en pantalla. La doctrina, déjala, pongo en presentación. Bueno, así la ves bien. ¿Sí la ves bien? sí, sí, Ok. sí, sí. Una doctrina es un conjunto de pensamientos y teorías económicas que a través de un grupo de economistas, más bien, a través de un grupo de economistas que defienden unos intereses similares, se toman como referencia y se enmarcan dentro de una escuela económica. Entonces, Liz, lo que quiero que tú aprendas el día de hoy es que eh, una doctrina, te lo voy a poner en pocas palabras lo que te acabo de leer, es un sistema de creencias. Tú, Liz, tienes doctrinas, ¿sale? Tú tienes un sistema de creencia en la forma, por ejemplo, de ventas. ¿Por qué? Porque lo que has aprendido en Sears te ha formado como vendedora. Entonces, haz de cuenta que si ahorita yo te llevara a vender otra cosa, tendrías que adaptarte al nuevo producto, al nuevo servicio y generar nuevos aprendizajes, porque tú ya tienes ahorita un conocimiento, un pensamiento y una forma en la que tú has visto que se vende. Por eso te digo, una doctrina es un sistema de creencias que tú tienes sobre un tema determinado, ¿sale? Entonces es bien importante este punto porque tú, Liz, tienes que crear tu propio conocimiento, tus propias creencias sobre cuál es el modelo económico más favorable, ¿sale? Mucha gente tú oyes que opina sobre los modelos económicos que están llevando los países, nuestro presidente, y hay gente que dice, no estoy de acuerdo. Para entender por qué no están de acuerdo, Liz, tendríamos que preguntarles, oye, ¿qué es lo que tú crees dentro de la economía? ¿No? Y tú tendrás que dar un punto de vista de qué es lo que crees tú de la economía. Pero tú no puedes dar un punto de vista, Liz, si tú no sabes qué es la economía, que eso ya fue lo que vimos la vez pasada, ¿sale? Y ahora vamos a Ujú. ver lo que distintos autores creen que es la mejor escuela para hablar de términos económicos. Y bueno, Liz, lo importante es que ahorita vamos a ver las escuelas principales y tú de todas ellas crees tu propio pensamiento y no tienes que quedarte con una sola escuela, sino que de una, dos, tres escuelas puedes decir, esto me gusta, esto lo tomo y crear tu propio sistema de creencias, ¿no? Ahí te va para que me entiendas, Liz, antes de empezar. Yo soy una persona que sí se considera capitalista, ¿sale? Entonces, Ujú. yo considero que el libre mercado es muy bueno, que debe de existir la competencia, que debe existir la iniciativa privada y la iniciativa pública, y ambas deben de convivir. Habrá gente, Liz, que crea que solamente debe de existir la iniciativa privada, ¿no? Porque no quieran que el gobierno tenga una intervención en los asuntos económicos del país. Entonces, esas personas tienen una doctrina que está muy clarita, Liz, que es no queremos que el Estado, el gobierno intervenga, ¿vale? Esa es una. Yo no coincido con ella. Yo soy de la idea que deben de compartirse las responsabilidades tanto el Estado como los particulares, ¿sale? Entonces, por darte un ejemplo, ¿qué traía de beneficio esto que te digo? Que a lo mejor tú dices, bueno, me fue muy bien en el Buen Fin, pero si yo te preguntara de tu sueldo base, tú me dirías, híjole, profe, pues es el mínimo,
¿no? Y tengo que sacarle las comisiones. Si el Estado pudiera intervenir, imagínate, Liz, que pudiera intervenir y dijera, ¿sabes qué? A todos los particulares, no les tienes que pagar por lo menos 2 veces el salario mínimo. Estaría padre, ¿no? Entonces las empresas privadas tendrían que adaptarse a eso. Por eso es que tú ves que los empresarios, ahorita con nuestro actual presidente, no lo quieren, porque él sí trae como pensamientos en el que el Estado regule cosas y los privados dicen, no, 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 si yo quiero pagar eso, pago eso. Si pago ese impuesto, yo lo pago, si no, no. Entonces, hay gente que realmente, pues, no quiere nada al Estado. Y hay otra gente, Liz, que todo lo contrario, no quiere nada a los privados y quiere que el Estado maneje todo. Pero eso también está mal, Liz, porque entonces el Estado se vuelve entonces en una persona que controla toda la economía y tenemos lo que él quiera y lo que él no quiera. Pregúntale a Cuba, pregúntale a Venezuela, ¿no? Entonces, ese extremo también es malo. Entonces, si tú me preguntas cuál es el sistema de creencias económicas de tu profesor Sergio, pues tu profesor Sergio le gusta tanto ver a la iniciativa privada como al gobierno conviviendo juntos en bienestar del país, ¿sale? Pero viste, yo tengo esa doctrina, aunque algunos se van a los privados, nada más quieren puro privado y otros puro público, ¿ok? Entonces, es importante que las dos convivan. Entonces, tú, Liz, terminando esta clase, tú debes de por lo menos tener una idea de qué doctrina económica adoptarías, ¿sale? ¿Por qué es importante, Liz? Porque acuérdate que la economía es la ciencia que estudia cómo vamos a ocupar los recursos que son limitados para satisfacer las necesidades de una sociedad con muchas urgencias por atender y que además día a día crecen sus necesidades, ¿sale? Entonces, en base a eso, pues tú vas a definir, Liz, cuál es la que tú consideres o tú crear tu propio pensamiento económico. En otras palabras, ya te estoy leyendo ahí, Liz, el segundo párrafo. La doctrina económica es un conjunto de teorías que, impulsada por una serie de economistas de una misma escuela de pensamiento económico e intereses similares, se consideran como verdaderas. Es lo que te digo, Liz. Algunos dicen solo los privados y otros solo los públicos y otros decimos solo, o sea, mixto, ¿no? A diferencia de la teoría económica, la doctrina suele presentar un conjunto de teorías que analizan la totalidad de la economía, mientras que la teoría suele estar más relacionada con aspectos concretos de la misma. Entonces vamos a estudiar, Liz, cuáles son estas doctrinas. La doctrina económica nace tras la observación de la realidad y de un contexto económico determinado, tratando de aportar una serie de leyes o principios económicos que tratan de dar respuesta y solución a dicho contexto. Entre las distintas doctrinas económicas habitualmente suelen existir discrepancias, pues su punto de vista no parte de la neutralidad política, es lo que te decía, Liz. Aquí cada quien pues va a tener que tomar una decisión, un pensamiento también muy en mente de acuerdo a su pensamiento político, a cómo coincide la sociedad, Liz, ¿no? Hay lugares, hay gobiernos, hay empresas que consideran que los empleados no somos otras cosas más que peones, ¿no? Y nos tratan mal, y no, entonces sí tiene que ver mucho el contexto, ¿me explico? Entonces, es bien importante que para tomarte una posición económica, Liz, tienes que conocer el contexto de tu país, ¿sale? Y poder dar un punto de vista más adecuado. Muy bien, vamos a estudiar las principales doctrinas económicas, Liz, ¿sale? En el transcurso de la historia, dependiendo del contexto que vivía cada una, han ido surgiendo muchas doctrinas, muy diferentes entre sí, pero con el bienestar general como objetivo definitivo. Eso sí, Liz, cada doctrina económica que veamos sí tiene un solo fin, traer un beneficio, ¿sale? Definitivo. Entre las doctrinas económicas más destacadas cabría mencionar las siguientes. Número 1, la fisiocracia. Nace como respuesta al mercantilismo, tratando de promover la eliminación del intervencionismo y la promoción de las leyes naturales del mercado. Mira, Liz, entonces los fisiócratas, yo tengo parte fisiócrata, ¿no? Los fisiócratas, ¿qué dicen? ¿Sabes qué?
no debe intervenir el Estado para nada y debe promoverse o dejar que las leyes naturales del mercado fluyan. ¿Cuáles son esas dos leyes, Liz? No te preocupes, las vamos a estudiar más adelante, pero son la ley de la oferta y la demanda. Es decir, ¿qué dicen esas dos leyes en pocas palabras? Que el costo del producto, Liz, tiene que dejarse a la libre oferta y a la demanda. Entonces, la oferta lo vamos a ver con más detenimiento, nada más te lo digo, ¿no? O la ley de la demanda dice que entre más barato sea un producto, más te lo van a comprar. Tú lo pudiste ver hoy en el Buen Fin, ¿no? Cuando tú hiciste buenas rebajas, la gente fue y lo compró, ¿no? Entonces, es una ley, ¿no? Te me bajan un precio, yo lo compro. Y la ley de la oferta es al revés, Liz. Es si ese producto lo estoy vendiendo mucho, más voy a invertir en él, más va a costar. Por eso es que yo siempre que me dicen, ay, profe, es que están bien caras las Mac, los celulares iPhone y muchas cosas, Liz, yo siempre, o tú, o los vestidos Versace, o lo que vendas ahí caro, yo siempre les digo, pues no lo compren, ¿no? ¿Y qué va a pasar, Liz? Si el productor no los vende, pues tiene que hacer que bajarlos de precio, ¿lo ves? Pero como la gente los sigue comprando, lo pueden seguir subiendo de precio. El día que todos nos pusiéramos de acuerdo y no compramos en un mes nada de Mac, ese día los ponemos de rodillas y al siguiente día vas a encontrar Macs hasta en 10,000, 8,000 pesos porque necesitan reactivar eso. Entonces, es lo que dicen los fisiócratas que el mercado por sí solo marque el costo de los precios según la oferta y la demanda. Es decir, que no intervenga el Estado para controlar el precio y para que el Estado ponga los precios. ¿Vale? Eso dicen los fisiócratas. Los mercantilistas, que es el segundo, dicen que la acumulación de oro y plata constituye las riquezas de las naciones. Y yo también soy mercantilista y de hecho México tiene parte mercantilista y parte fisiócrata. ¿Por qué? Porque los mercantilistas decían que había dos cosas, Liz, en especial para que un país sea rico. Que tenga un comercio internacional sano y que tenga su ahorro, Liz, sus ahorros, el país, sus reservas en un metal precioso. Por eso hablan de oro y plata, ¿sale? Entonces, déjame decirte que México tiene los dos, pero uno lo tiene muy mal. El comercio internacional de México, México tiene mucho comercio, pero desafortunadamente, Liz, casi todo el comercio que tenemos nos es deficitario. ¿Esto qué quiere decir? Que México gasta más, compra más productos extranjeros que los que vende. Entonces nos provoca una desigualdad económica. Entonces, el comercio internacional es bueno siempre y cuando esté sano. En el caso de México, pues no está muy sano. Lo que sí tiene México, Liz, que es con lo que Peña Nieto aguantó sus crisis económicas en su sexenio y lo que Andrés Manuel López Obrador ha aguantado la crisis del COVID, gran parte ha sido porque México, y eso sí se lo debemos a Vicente Fox y a Felipe Calderón, dejaron muchas reservas, es decir, muchos ahorros en oro, ¿sale? Entonces, cuando ahorita vino México y tuvo la necesidad de usar sus reservas, sus ahorros, lo estaba en oro. Y el oro, pase lo que pase, como es un metal precioso, ¿qué pasa, Liz? No se devalúa, no es como las monedas, no se devalúa. Entonces, México pudo cambiar en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, ese oro a cambio de dinero y muy buen dinero, ¿vale? Entonces, México sí tiene sus reservas en oro. Eso es muy bueno. Entonces, por eso te digo que México es parte mercantilista. México es parte fisiócrata porque el Estado no controla el precio. No es como Venezuela y Cuba. Aquí el gobierno no controla por completo los precios, ¿sale? Número 3, la escuela clásica, Liz, considerada entre las más importantes, fundamenta las bases del capitalismo en la economía y en la sociedad. La escuela clásica es el pensamiento capitalista, que es lo que yo te decía, ¿sale? Acuérdate, ¿cuál es el pensamiento capitalista, Liz? Tú lo vives, para ti no es indiferente, es libre mercado, competencia,
Tú compites con Liverpool, tú compites con Suburbia, tú compites con muchas. Y déjame decirte que en México, Liz, por el gobierno, que sí tiene influencia, no hay un capitalismo más feroz y más abierto. Pero en Estados Unidos, déjame decirte que Coca-Cola tiene el derecho y Pepsi-Cola tiene el derecho de atacarse abiertamente, ¿vale? Nadie va a castigar a Pepsi si sale diciendo en la tele que Coca-Cola es una porquería. Nadie, porque están compitiendo, ¿sale? Y en México eso sí está prohibido. No pueden atacarse así, pero en Estados Unidos sí, ¿sale? Entonces es un capitalismo más evolucionado el de Estados Unidos que el nuestro, para que veas cómo todas estas escuelas, mucha gente dice, ay, qué aburrido, ¿no? Yo te las estoy resumiendo en 2 renglones, Liz. Es tu chamba leer un poco más de ellas, ¿sale? ¿Por qué? Porque así vas a aprender más, pero tú ya te vas dando cuenta. Es bien importante entender el pensamiento de ese presidente, de esa Cámara de Diputados, el pensamiento de las personas, y tú las vas a poder diferenciar, los que dirigen los países y las empresas, si son fisiócratas, mercantilistas o son de la escuela clásica. ¿Ves cómo es muy interesante? Porque esto te permite entender tu realidad y saber cómo piensan, ¿sale? Las personas. Luego viene otra doctrina que se llama keynesianismo. Esta la hizo Keynes y mira lo que sí promueve, Liz. Promueve la intervención del Estado en momentos críticos para la economía. ¡Wow! ¿Qué crees, Liz? Que yo también soy parte keynesiano, porque yo estoy de acuerdo que cuando hay un problema ya muy grave de inflación, vamos a empezar, Liz, que de repente llega un empresario y se acapara el monopolio de las gasolinas, vamos a pensarlo, Liz, ¿no? Y entonces, o hacen duopolios o oligopolios, o sea, el control de varias empresas, ¿no? Y de repente dicen, ¿sabes qué? Vamos a darle a los mexicanos en 50 pesos el litro. Uy, eso ya está muy pasado, ¿vea, Liz? ¿Quién podríamos tener un coche y estarlo alimentando de gasolina? Muy caro. Entonces, ahí es cuando dice Keynes que el Estado debe de entrar. Entonces el Estado entra y le dice, ey, 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 nada de eso, lo vas a poner a tal precio, ¿sale? Entonces, por eso te decía que yo, tu profesor, tiene un pensamiento de economía mixta. Sí los privados, pero el gobierno tiene que vigilar a los privados y participar con ellos, porque si no, viene un golpe de cualquiera de ambos. O sea, ni 100% privados, ni 100% gobierno, porque le das a uno mucho poder. En cambio, si tienes dos que están enfrentados o están viendo que uno no se pase de lanza, por así decirlo coloquialmente, entonces tienes un mayor equilibrio. Tú por eso ves que los empresarios buscan comprar a los políticos. ¿Sabes qué? Liz, si tú fueras diputada, ¿no? Que fue lo que se hizo mucho en los periodos anteriores de este. ¿Sabes qué, Liz? Ahí te da 1 millón de pesos. Imagínate, Liz, 1 millón de pesos al mes para que tú sigas votando en que no se incremente el salario a los trabajadores. No, pues está padre, ¿verdad, Liz? Total, tú te llevas 1 millón de pesos mensuales, mientras que los trabajadores, como tú, como yo, pues nos seguimos rompiendo toda la caritita trabajando, pero hay alguien que está pagando para evitarlo. ¿Sí me explico? Por eso es que por eso es que hoy muchas empresas están enojadas con el actual gobierno, porque este gobierno, por lo menos, no es tan vendido, no es tan corrupto. Entonces, cuando quisieron traer las viejas costumbres, hubo en lugares, Liz, que ya el presidente los bloqueó, ¿no? Entonces, chin, ¿no? Ahí se enojan, ¿no? Entonces, por supuesto que debe haber un equilibrio entre ambos. Entonces, yo también soy algo keynesiano. Ahora, existe el monetarismo, se centra en los efectos del dinero sobre la economía, es la doctrina ejercida por la Escuela Económica de Chicago. Aquí se le vamos a dar mucha influencia a la moneda, Liz. En algún tiempo, no sé si tú te acordarás o si no estabas muy pequeña, hubo un tiempo en que los Salinas, los dueños de Televisión Azteca, siempre impulsaron que la moneda, nuestra moneda, se fuera a plata, ¿sale? Que fuera en una moneda de plata, de un metal precioso. ¿Por qué? Porque en ese momento la economía toma fuerza, pero Estados Unidos
nunca nos ha dejado mandar nuestra moneda a plata, porque México tiene mucha plata, Liz, para hacer eso, pero ellos no. Y eso sí les pegaría mucho, porque nuestra moneda, por estar en metal precioso, podría equilibrar mucho la paridad dólar-peso, ¿ves? Entonces los gringos no quieren. Entonces, esta de monetarismo se enfoca mucho a eso, Luis, al valor de la moneda, al circulante de la moneda. Y bueno, ahí México, pues en este caso, yo sí sería de la idea de pasar la moneda a la plata, pero es algo que obviamente no va a pasar. Luego viene el estructuralismo. Este es muy de nosotros, de América Latina, y habla simplemente de dos cosas las que tienes que aprender: los países centrales y los países periféricos. Los países centrales, Liz, el país central de América, del continente americano, hay dos países fuertes, pero el central es Estados Unidos, ¿sale? Y todos los demás países son países periféricos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El central es el que tiene el poder económico, la productividad, el desarrollo, la tecnología, y los periféricos todos dependen de él, como es el caso de nosotros. Todo América Latina depende de él, y aún Canadá, siendo fuerte, depende de Estados Unidos, ¿sale? Obviamente este país central pues tiene el dominio sobre todos los países periféricos, ¿sale? Venos nuestro caso, estamos invadidos de productos. Creo que Sears, aunque quebró ya en Estados Unidos, pero pues era una marca gringa, ¿no? Que había comprado Carlos Slim, eh, y mucho, McDonald's, Burger King, Ford, Chrysler, todas las empresas que están aquí, pues obviamente ellos tienen el control. Entonces, esta doctrina se llama estructuralismo, ¿no? Donde la premisa es que hay un país central y muchos países periféricos. Yo a esta doctrina, Liz, no le veo problema en un sentido. Acuérdate, Liz, siempre, porque tú tienes que aprender eso para tu vida laboral, Liz, y en tu vida. Tú siempre, siempre tiene que haber un líder, siempre, ¿no? Porque hay gente que no quiere tener un líder, ¿no? Hay gente que dice, yo soy muy fregón. No, 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 debes entender a alguien. Siempre hay alguien mejor que tú, y eso es bueno, eso no es malo, eso es bueno, porque tienes a quien seguir, ¿sale? Tienes de quién aprender, y luego tú ya irás a otro lado a hacer lo que aprendiste. Entonces, claro que debe haber un país líder en una región, uno o dos, y los demás, pues tenemos que seguirlo, y de alguna manera dependemos de él, ¿sale? Lo único malo de esta doctrina es que sí es un dominio total, como tú y yo lo vivimos de Estados Unidos con nosotros y con toda América, ¿sale? Liberalismo, que es el último list del día de hoy, es defiende la libertad del individuo, así como una intervención mínima del Estado, que es lo que yo te decía. Y mira, posee similitudes con la fisiocracia y la escuela clásica, aunque también tiene discrepancias, ¿sale? Entonces, igual dice, ¿sabes qué? Cada empresario, Liz, puede poner el negocio que ella quiera, y el Estado solo no puede intervenir, debe ser muy poquito, ¿vale? Y ya vimos tú y yo, desde mi punto de vista, claro, Liz, desde mi punto de vista es que debe haber un punto de equilibrio, ¿sale? Entre el público y el privado. Pero hay gente, Liz, dice, no, 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 el Estado nada más ocasiona problemas y no lo queremos. Y hay otro grupo que dice, no, 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 los privados nada más ocasionan problemas y no los queremos, ¿no? Entonces, después de estudiar todo esto, Liz, ahora sí que yo no quiero ser ninguna influencia, pero tú tienes que ya sentarte y decir, bueno, de todo lo que hoy aprendí con el profesor, pues a mí sí me late que el Estado intervenga. O tú dices, no, a mí no me late. O me gustaría que el Estado tuviera todo el control, o que los privados tuvieran todo el control. Sí me gusta lo de la moneda en plata, no me gusta tener nuestras reservas en oro. ¿Sí me explico, Liz? Tú de todo esto tienes que ver al contexto de México cuál es la mejor postura económica que debemos tomar, ¿sale? Entonces, por eso siempre, Liz, fue ridículo cuando había gente de la oposición, y hoy en día decían que México se iba a convertir en un Venezuela. Era puro difamación el presidente, porque vuelvo al tema, nuestro contexto, Liz, no era el contexto de Cuba ni el contexto de Venezuela. México
México jamás puede ser un país comunista, jamás, porque eso no le conviene a Estados Unidos, ¿sale? Y nosotros, ¿qué quedamos? Que tenemos un país central. Y ahora, eh, México, para buena o mala suerte, como lo quieras ver, Liz, eso es una decisión que tú ya vas a tomar, somos vecinos de Estados Unidos. Entonces nosotros no la tenemos como Venezuela, que puede hacer un berrinche y decir, ya no te hablo, no me importa que me bloquees económicamente, vete a la goma, ¿no? Eso lo puede hacer Venezuela, eso lo puede hacer Cuba, pero México no, no puede, Liz, porque somos frontera y Estados Unidos tiene un interés doble en nosotros, ¿sale? Acuérdate, Estados Unidos solamente tiene un amigo, que es Inglaterra, ese sí es su compa, y todo lo demás no tiene amigos, son intereses, ¿sale? Estados Unidos tiene intereses. Entonces, México le interesa. Tú viste ayer, me imagino, un poquito de las noticias que estuvo nuestro presidente allá. ¿No crees que, Mm. no crees que Canadá y Estados Unidos realmente respeten así muchísimo a México? No, 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 no. El tema es que hay un interés porque es frontera, ¿me explico? O sea, México está en una posición geográfica que a Estados Unidos sí le importa lo que pasa con México, ¿vale? No puede ignorarlo, sí le importa. Entonces, jamás va a permitir que su vecino pues tenga una doctrina económica que no le conviene, porque crea muchos problemas, ¿vale? Por eso en el 68, Liz, cuando se levantó el movimiento socialista comunista de los alumnos, tú conoces la historia, no la vivimos ni tú ni yo, Ujú. pero la conocemos, que desde Washington le pidieron a los Pinos en México, desde la Casa Blanca a los Pinos, le pidieron que acabara con ese movimiento. Y el gobierno mexicano tuvo que obedecer y ¿qué hizo? Pues mató a todos los estudiantes, ¿verdad? O sea, le dejó claro al país entero que México no iba a ir, no, no iba a caminar hacia un movimiento socialista como en Cuba, ¿sale? Entonces, es la realidad de México. Por eso tú es bien importante que todo esto que hablamos lo puedas entender y digas, oh, entonces jamás seremos socialistas, jamás, Liz. Ya te expliqué por qué, ¿sale? Entonces, es porque es bien importante que tú puedas entender cada momento histórico, económico, político y social de nuestro país, ¿vale? Lo más seguro es que el siguiente presidente pues sea Marcelo Ebrard, ¿no? Otros 6 años de Morena y vamos a ver cómo se desenvuelve todo, ¿vale? ¿Alguna duda de lo que vimos hoy, Liz? Pues sí, bueno, sí, es como dice, cierto. Anteriormente, antes de que Obrador fuera presidente, como Ajá. que sí le decían mucho que iba a ser dictador, ¿no? Que iba a ser como Maduro, Ujú, algo así. Ajá, decía mucho porque, como dice, las empresas, bueno, como dice, sobornaron mucho a las empresas, los ujú, otros presidentes, ajá, y no se veía tanto lo que se está viendo ahorita. Como exacto, que hasta el momento de subir, por ejemplo, el caso, subir la gasolina y eso, anteriormente se subía más, y ahorita no tanto, como que se estableció, o sea, se exacto, estancó ahí. Y exacto. eso es a lo mejor yo siento lo que a los empresarios no les está gustando. Exactamente, Liz. Tú le diste el punto, ¿no? Ya no le pueden subir a la gasolina como ellos querían, ¿no? Ya está más Ujú. controlada. Entonces, ese es el punto. Y acuérdate cuando alguien te diga, ah, no, pero es que sí es como, pudiera ser que nos llevaran como Maduro o algo, dile mentira. Dile, el primero en intervenir está en Washington. Así de sencillo, Ajá. ¿no? Bueno, Como Liz. que se puede decir que están como que muy unidos, se puede decir, México y Estados Unidos. Y si, por ejemplo, yo digo, si se cierra, a lo mejor se llegaran a separar, Ajá. como que tanto la economía de México caería mucho, porque pues ahora sí todo lo de algunas cosas de Estados Unidos están llegando aquí a México, como también le afectaría a Estados Unidos, ¿no? Muchísimo, Liz. De hecho, ahorita Ajá. tengo una prima que fue a visitar a su hermana, a mi otra prima, a Estados Unidos. Y la gente de allá, como tontamente el gobierno de Estados Unidos, cuando vino la pandemia, empezó a darle dinero a las personas desempleadas, ¿no? Una buena lana. Entonces, ahora que se reactivó la economía, les pagan menos de lo que les da el gobierno. Entonces, nadie quiere trabajar. Fíjate qué curioso. La gente de allá bien lista dice, no, yo no tengo trabajo y tú me tienes que seguir dando dinero y no quieren trabajar.
Entonces, esto que volvieron a abrir la frontera, que también fue una noticia de hace pocos días, fue precisamente para que todos los mexicanos, Liz, pudieran cruzar allá y se pongan a trabajar. Me decía mi prima que en los Walmart, tú veías el letrero así grandote allá en Estados Unidos, ves el letrero grandote que se solicita tal, se solicita tal, se solicita tal, se Ujú. solicita tal, y la gente abajo pidiendo dinero. Y tú les dices, pues mira, ahí hay trabajo, ponte a trabajar. ¿Cómo dices que no tienes trabajo? Pues ponte a trabajar, ahí hay trabajo. Y que la gente dice, no, ahí pagan menos. Hazme el favor, ¿no? Lo Entonces, mismo, ¿no? Aquí, lo mismo sí, aquí. lo mismo Mucha aquí, ¿no? gente me ha tocado, ajá, mucha gente así como que, ay, es que no encuentro trabajo. No es que no encuentres trabajo, es que primero no te gusta lo que pagan, segundo, ahora sí que no te gusta trabajar. Es como dice mi familiar, tú vas a buscar trabajo esperando no encontrar. Encontrar, sí, exacto. Ajá. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, por eso es bien importante estudiar la economía para no cometer esos errores que se cometen. ¿Sale, Liz? Pues que tengas buena tarde y que te vaya muy bien en tu jornada laboral, en lo que te falta. ¿Sale? Sí, muchas gracias, prof. Cuídate mucho, bye. Bye. Bueno, continuamos. Voy con mis alumnos de matemáticas básicas. El día de hoy vamos a revisar un tema que se llama álgebra de matrices y voy a explicar un poquito. Realmente es muy pequeña la explicación y de ahí ustedes tienen toda la información en la plataforma y tienen todos los ejercicios y los videos con cuál hacer eso, ¿no? Entonces les voy a compartir en pantalla cómo, qué es el álgebra de matrices y lo vamos a explicar aquí. Ok, entonces déjame nada más proyectárselos. Aquí en pantallita, le damos compartir, ponemos aquí, ¿sale? Entonces vamos a ver qué son las matrices. Las matrices y los determinantes son herramientas del álgebra que facilitan el ordenamiento de datos así como su manejo. Una matriz es una tabla bidimensional de números en cantidades abstractas que pueden sumarse y multiplicarse. Entonces, jóvenes, las matrices, escúchenlo bien, ¿para qué me va a servir este estilo de álgebra o esta división del álgebra llamada álgebra matricial o álgebra de matrices? Me van a servir, anótale por ahí, para ordenar datos, ¿no? Y ahorita te voy a poner un ejemplo ya con más imágenes, ¿no? Las matrices, en pocas palabras, jóvenes, nos van a ayudar a ordenar estadísticas de venta, por ejemplo, estadísticas de productividad, estadísticas de puntualidad. Todo eso nos va a permitir ordenarlo. Estadísticas o comparativos de precios con la competencia, ¿sale? Entonces, es bien importante que nosotros podamos utilizar perfectamente o conocer cómo se estructuran las matrices. Esta semana tiene un tema también de cuestión de resolver ejercicios de álgebra de matrices. Es muy sencillo, como lo van a ver en el video, es sumamente sencillo la suma, la resta, la multiplicación de álgebra de matrices, porque no es otra cosa más que operaciones con números enteros que tú sabes, trae signos más, el signo más, el signo menos, y tienes que, ¿cómo se llama? Utilizarlo para poder resolver. Entonces, como les decía, chicos, pues es importante poder eh, entender que para eso nos van a servir las matrices, acuérdate, para ordenar estadísticas dentro de mi empresa, comparativo de precios, etcétera, ¿sale? Entonces, una matriz es una tabla bidimensional de números en cantidades abstractas que pueden sumarse y multiplicarse. Acuérdate, es lo que te decía, es la multiplicación, la suma y la resta de números enteros, ¿no? Entonces, para eso solamente tienes que manejar y recordar muy bien eso, la ley de la suma y la resta y la ley de la multiplicación y la división. Si tú manejas eso sin ningún problema, pues vas a poder resolver los ejercicios.
Las matrices, como te decía, se utilizan para describir sistemas de ecuaciones lineales y registrar datos que dependen de varios parámetros. Las matrices se describen en el campo de la teoría de matrices, pueden descomponerse en varias formas. Y ahora sí aquí te voy a dar un ejemplo. Miren, ahí está un ejemplo de la matriz. Una matriz es una tabla cuadrada o rectangular de datos llamados elementos ordenados en filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales. A una matriz con m filas y n columnas se le denomina matriz m por n, escrito m por n y am por i n dimensiones de la matriz. Entonces, miren, vamos a pensar que A, ¿no? Esto es la matriz A, ¿no? Matriz A. Y aquí vienen cada una de sus filas. Y como dice aquí, a una matriz con m filas y n columnas se le da una matriz m por n, escrito m por n, y a m y n dimensiones, ¿no? Entonces, cada una de ellas pues tiene un lugar dentro de la matriz. Pero aquí vamos a quitarle el nombre para que lo puedan aplicar a la administración, al turismo, a la mercadotecnia, a lo que ustedes tengan, ¿no? Y le vamos a poner aquí, en lugar de le vamos a poner ventas, ¿no? Esta es la matriz de ventas. Y cada fila, hasta arriba le podemos poner un nombre. Entonces le vamos a poner aquí las ventas de Sergio, las ventas de Juan, las ventas de Diana, las ventas de Natalia, las ventas de Jorge, ¿no? Y aquí vamos a poner las ventas, ¿no? Entonces, por semana, semana 1 del mes de agosto, del mes de noviembre, tantas ventas de Sergio. Ta, ta, así con cada uno. Y entonces a eso se le denomina matriz, ¿no? Entonces, es la forma en que las empresas construyen de cierta manera eh, el orden o dan orden a los datos que quieren visualizar. Aquí le pusimos ventas, pero aquí le podemos poner precios de la competencia, ¿no? Vamos a pensar que estamos poniendo un nuevo refresco. Precios de la competencia. Aquí ponemos a Coca-Cola, a Pepsi, a Sidral, y etcétera. Y aquí ponemos los precios de la competencia. Y entonces de esa manera podemos hacer un análisis. ¿Ya lo viste? Entonces una matriz nos permite ordenar pensando en hotelería. Hoteles 5 estrellas, ¿no? ¿Qué hoteles son 5 estrellas? Y aquí los vamos a enumerar, ¿no? Entonces ponemos aquí los 5 hoteles 5 estrellas y aquí abajo podríamos poner qué características tienen cada uno. Y a eso se le llama matriz. ¿Sale? Ahora, las matrices pueden tener algunos elementos importantes, que es lo que tenemos aquí. Lo primero es que tenemos que identificar que tú no puedes resolver un sistema de matrices si no tiene el mismo número y mismo número de filas, ¿sale? Mismo número de filas y mismo número de columnas. Por ejemplo, A tiene 2 filas y 2 columnas, digamos que su tamaño es 2 por 2. 2 filas y 2 columnas, ¿sale? B tiene 2 filas y 3 columnas, ¿sale? 2 filas y 3 columnas. Y C tiene 4 filas y 3 columnas, ¿sale? Es importante que lo podamos ver. Vamos a encontrar alumnos que tenemos matrices de distintas formas. La matriz nula, por ejemplo, que todos los elementos están en 0. La matriz fija, que solo tiene una fila. La matriz columna, que solo tiene una columna. La matriz cuadrada, que es la más común, que es la que tiene mismo número de columnas y mismo número de filas. ¿Vale? 1, 3, 3. La rectangular no es cuadrada, es decir, tiene un diferente número de filas que de columnas. ¿Vale? Dentro de las matrices cuadradas llamaremos diagonal principal a la formada por elementos A11, A22, A33, siendo la matriz. En la matriz del ejemplo anterior, su diagonal principal estará formado por 1, 5 y 0. También tenemos traza de matriz, que es la suma de los elementos de la diagonal secundaria, la formada por los elementos A1n, A2n, A3n, menos 2, AN1, que son estos.
Es la posición, acuérdate, la posición de donde está cada valor. ¿Sale? Y bueno, también está una matriz triangular inferior, una matriz diagonal y una matriz de unidad o identidad. ¿Sale? Eso es lo que tiene que ver con el día de hoy de la clase. Y bueno, entonces tú ya en la plataforma tienes cómo resolver los ejercicios de suma y resta con un video explicativo. Acuérdate que son puras operaciones de números enteros y ya lo puedes realizar. Y acuérdate, la función de una matriz para aplicar a la empresa es darle un orden a los datos que estás analizando, como ya te dije, un orden estadístico de la productividad de tus empleados, de la puntualidad, de la lealtad, de la honestidad, de también ver, hacer comparaciones con tu competencia. Entonces, la matriz nos va a ayudar a formar ese tipo de ordenamiento de datos que al final nos permite compararlos, revisarlos, analizarlos y tomar decisiones. Ya la parte matemática, bueno, eso ya es otro rollo, ¿verdad? Porque al final del día también la podemos aplicar en las matemáticas. Bueno, chicos, pues les agradezco su atención y estamos en contacto. Recuerden estar haciendo sus tareas. Hasta luego.